quiero compartir algo. Seguimos hablando de Dios es. Y hoy vamos a hablar de Dios es mi bandera. Jehová Nisi. Y quiero empezar con una pregunta que quizás no sea muy escuchada la respuesta, pero ¿qué significado tiene para nosotros una bandera hoy? ¿Qué sentido tiene decir que Dios es mi bandera? Para las personas que tienen alguna criatura, algún hijo en el mundo escolar, los chicos izan la bandera todos los días. En los actos hay cuerpos de bandera, a los que es un honor llegar después de tener buenas calificaciones. A la bandera se le cantan canciones, hay feriado durante el año por el Día de la Bandera. En los deportes, ver la bandera argentina nos deja llenos de orgullo. En el Mundial salimos con las camisetas y las banderas para celebrar. Y si alguno fue al extranjero, fue a algún otro país, ver la bandera argentina nos hace sentir como un poco más en casa. Pero en los tiempos bíblicos, ¿qué representaba una bandera, un estandarte? Hoy quiero que revisemos un poquito esto. Jehová Nisi, Dios es mi bandera, mi estandarte. Aparece por primera y única vez en Éxodo 17:15, después de la victoria de Israel sobre los amalecitas en Refidim. Y me gustaría que podamos leer juntos el pasaje. Ahí está. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Linda historia, creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos leído o hemos conocido un poquito la historia. Y si no entendemos el contexto histórico de esto, es muy probable que haya algunos detalles que se nos pasen por alto o que nos perdamos el significado de lo que significa Yahvé Nisi, porque el pasaje en sí mismo ya es muy claro. Dice que le puso Yahvé Nisi, que significa mi bandera, mi estandarte. Y ahí se termina un poco todo el misterio sobre el nombre. Pero me gustaría que hablemos de en qué momento pasó esto. Como ustedes sabrán, el pueblo de Israel entró en Egipto muchos años atrás de esta historia, como unos 400 años atrás, y
Entraron como invitados. De hecho, entraron por José, que José gobernaba. Decía que era un excelente administrador y terminó administrando Egipto en un momento que había mucha escasez. Y fue corriendo el tiempo y empezaron a sufrir abusos de sus amos. Empezaron como invitados y terminaron siendo esclavos. Los de Egipto hicieron que los israelitas trabajen mucho, les daban poco alimento, básicamente los convirtieron en sus esclavos. Y como aún en esas condiciones Dios estaba con ellos, el pueblo se seguía reproduciendo, seguía creciendo, seguía multiplicándose. Al ver que el pueblo de Israel crecía, a los egipcios les dio miedo que ellos en algún momento se rebelen. Así que empezaron a aplicar políticas de control de natalidad, les redujeron la ración de alimentos, les aumentaron el trabajo, la cantidad de tareas que tenían que hacer. Y en ese momento aparece Moisés para el pueblo de Israel. Dios le cuenta su plan para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Le cuenta un poco sobre las 10 plagas, ¿no? Hasta que finalmente todo esto transcurre y ellos salen de Egipto. Tenemos un pueblo cansado de la esclavitud y de la explotación. Y ahora encima tienen que hacer una mudanza. ¿Cuántos hicieron alguna vez alguna mudanza? Creo que una de las cosas que más me agota, mental, física, económicamente también puede ser, es este hecho de hacer una mudanza. Hace 15 años vivimos en el mismo departamento y solo pensar en mudarnos nos agota. Ahora en febrero se nos termina el contrato, decidimos renovar para no mudarnos. En esas condiciones estaba el pueblo de Israel. Esto que acaba de pasar con el pueblo de Israel peleando contra la gente de Amalek pasó una semana, 2 semanas como mucho, después de que ellos habían salido de Egipto. ¿Se entiende más o menos? Tenemos un pueblo que durante muchos años se sintió huérfano y ahora empieza a conocer a su padre. Necesita entender que su padre no le va a dejar faltar nada. Lo entiendo, están en el desierto y ahora creen que ellos están por su cuenta. Ya no tienen a los egipcios para que les racionen la comida, el agua. No tienen a nadie que los mande a hacer cosas. Y pasan 3 cosas de las que quiero que hablemos un poquito. Son todos problemas internos hasta ahora. Lo primero que pasa, apenas salen de Egipto, es que les falta agua. Llegan a Mara, un lugar que tenía agua, pero que no se podía tomar esa agua. Dice que era amarga. Les falta comida y ahí Dios les entrega el maná. Les dice las reglas que iban a tener con este alimento, que tenían que agarrar para consumir en el día, que no podían agarrar más para el día siguiente. Les cuenta un poco cómo iba a ser. Y después de esto les vuelve a faltar el agua. Y en cada caso el pueblo murmura en contra de Moisés. En el capítulo anterior al que nosotros leímos, habían tenido problemas con el agua. Al parecer en el desierto no hay mucho de eso. La gente se puso un poco violenta y parecía que iban a matar a pedradas a Moisés. Resumen, acababan de dejar de ser esclavos de los egipcios, estaban en medio de una mudanza, estaban sedientos, hambrientos y bastante nerviosos. En ese momento aparecen los amalecitas. La Biblia cuenta y habla un poco sobre los amalecitas y nos dice que era un pueblo, si se me permite la palabra, un poco carroñero. Siempre atacaban a las personas más débiles, a los que estaban rezagados. Entonces siempre los que caían en la cuenta, en las peleas con los amalecitas, siempre eran los ancianos, los niños y la gente que estaba enferma. Les pido que me acompañen a Deuteronomio 25
17 al 19, hay un recordatorio de parte de Dios para el pueblo de Israel y le dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Y ahí vuelve a hacer el mismo recordatorio que le había hecho a Moisés. Le dice: por eso cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalec. No lo olvides. Siempre me pregunté por qué Dios tarda tanto, ¿no? Pero acá te dice un poquito. Tenían como problemas más importantes. Tenían que ganar el territorio, y en ese territorio donde Dios les iba a entregar esa tierra, había un montón de pueblos. Entonces dice: bueno, cuando vos termines con estos pueblos, después de eso, nos vamos a encargar de la gente de Amalec. Y acá volvamos a la historia nuestra. Dice: Moisés envía a Josué a pelear. Lo manda Moisés a pelear a Josué, que era como la persona que había quedado encargado de la parte de la batalla. Y, dato no menor, es la primera vez que el pueblo se enfrenta con alguien. Es la primera vez que ellos pelean con alguien. Me imagino a Josué esperando que le den los carros, los soldados, las armas. Pero Moisés se sube a una montaña, se va, y cuenta la historia que mientras él mantiene los brazos levantados, el pueblo gana la batalla. Pero se cansa y el pueblo empieza a perder. Entonces se les ocurre colocarle un exoesqueleto, unas piedras ahí para que se siente y que los brazos queden levantados. Y acá hay algo que es muy hermoso en la vida de Moisés, que en medio del problema vemos a Moisés levantando los brazos en oración, en adoración, buscando a Dios. Y acá tengo una pregunta que quiero que vos te lleves. ¿Cuándo fue la última vez que oraste o adoraste a Dios como si tu vida dependiera de eso? Eso es lo que pasa acá. Moisés estaba haciendo eso. Tenía que orar y tenía que adorar a Dios como si su vida y la de todo el pueblo dependiera de eso. ¿Qué es lo primero que sale de nosotros en medio de una situación difícil? Queja, murmuración, enojo, te desanimás. Dice que él, aún cansado y sin fuerza para levantar sus manos, sus amigos lo ayudaron a hacerlo. Los amigos de Moisés eran sacerdotes, gente de adoración, de oración. Acá podríamos decir un montón de cosas más, pero creo que queda claro. Cuenta que al terminar el día los israelitas ganan la batalla. Y ahí es donde Dios habla con Moisés y le dice que escriba algo en cuero, le dice. Porque quiere que lo recuerden durante un buen tiempo. Le dice: yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. En respuesta a esto, en el versículo 15, Moisés edifica un altar y lo llama: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Acá hay algo muy, muy importante. El Señor no iba a permitir que su pueblo sea aniquilado por Amalec. Y automáticamente los declara un pueblo enemigo. Le declaró la fecha de caducidad de Amalec. Este pueblo, más adelante, es aniquilado por Israel,
primero le da la oportunidad de terminar con esto a Saúl. Después, si quieren, lo pueden leer en 1 Samuel, capítulo 15. Pero Saúl comete un error gravísimo. Léanlo después ahí. Y finalmente terminan siendo destruidos por David. En 2 Samuel 1:1 y 2 Samuel 8:12 cuenta ahí un poquito la historia, pueden leer. Pero lo importante es que cuando Dios pone punto final a algo, eso se cumple, como sea. Cuando Dios declara el final de algo, eso se cumple. Nos guste a nosotros o no nos guste. La pregunta que podemos tener en este momento es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cuál sería la aplicación actual de esto? Y siempre cuando leemos pasajes de la Biblia, por ahí nos cuesta entender un poco cómo eran las cosas en ese momento. Y el problema de que no nos ponemos en ese lugar, no entendemos un poquito cómo funcionaban las cosas en ese tiempo, hacen que se nos pasen algunas cosas. Las banderas y los estandartes servían para muchas cosas. El pueblo de Israel no usaba uniforme, acababan de salir de la esclavitud que habían tenido durante 400 años en Egipto, no tenían ningún uniforme para ponerse. Con la ropa con la que andaban era con la ropa con la que tenían que pelear. ¿Cómo haces para reconocer a un enemigo en medio de una batalla de 3 o 4 millones de personas? ¿Cómo sabes a quién tenés que atacar? Necesitaban tener algo que los identifique, que diga, de esta bandera para atrás estamos todos nosotros, de la bandera para adelante maten a lo que venga, porque evidentemente no era de los nuestros. Necesitaban tener algo que los identifique, que les sirva claramente para ver cuál era la dirección hacia donde iban a pelear, la estrategia que iban a usar. Había una idea en ese tiempo de que los pueblos que marchaban a pelear contra alguien, esos dioses o los dioses de ellos, las deidades de ellos, marchaban junto con esos ejércitos. El estandarte a menudo llevaba el símbolo, una imagen, una representación de esa deidad. La declaración de Moisés en este punto es radical. Israel no lleva un símbolo, no lleva una imagen, una representación de Dios. Dios mismo es su estandarte. La historia sigue y dice que después de la contundente victoria, Moisés construye un altar. Apila un par de piedras y es muy interesante porque él no lo llama la victoria de Josué, la fuerza de Israel. Él llama a este monumento Jehová Nisi, que se traduce automáticamente, dice ahí, como el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Y con este acto, Moisés declaró que la victoria o la verdadera causa de la victoria, el punto de reunión donde todo el pueblo se iba a reunir y la identidad de Israel era Dios mismo. Y te repito, ellos acababan de salir de un lugar, no tenían identidad como pueblo, no tenían nada que los reúna. Pero Moisés automáticamente dice, nosotros necesitamos algo que nos reúna en un solo lugar. Y luego de la victoria reconocen a Dios. Creo que generalmente podemos hacer una oración a Dios cuando agotamos todos los recursos que tenemos. Pero Moisés lo busca a Dios antes que a ninguna otra cosa. Y cuando él obtiene la victoria es realista y reconoce que sin Dios no lo hubieran logrado. Por todo esto que hablamos antes. Ellos tenían hambre, tenían sed. Nunca habían peleado contra nadie. Entre ellos se peleaban, pero contra nadie de afuera. No tenían armas. Tampoco sabían de estrategias militares. A veces nosotros para
en un problema difícil, en algún examen difícil en la facu, algún problema en el laburo, nos ponemos a orar y decimos, hola Dios, sí, soy yo de nuevo. Pero cuando terminamos la carrera, el posteo generalmente es, todo esfuerzo tiene su recompensa. Nunca dudé de mí mismo. Moisés reconoce que esta victoria de Israel únicamente pudo ser hecha porque Dios estaba peleando por ellos. Moisés pudo quedarse callado y dejar que la gente lo reconozca a él, a Josué, lo llene de elogios, como los héroes de su nación. Pero antes de que nada de esto pase, él decide levantar ese monumento para reconocer a Dios. Y no sé vos, pero generalmente cuando yo estoy derrotado es cuando busco a Dios. Y cuando la voy pisteando como un campeón, todas las victorias son mías. En medio de tus victorias, ¿estás reconociendo a Dios? Quiero que volvamos al concepto de bandera. Como dijimos al comienzo, Nisi significa bandera o estandarte. Para Moisés y sus compañeros, la palabra hebrea Nes, que es la raíz de Nisi, implica varias cosas. Ahora era un estandarte militar, o una bandera alrededor de la cual se reúnen las tropas. Era una señal visible que indica presencia y liderazgo. Era un punto de reunión que unificaba al pueblo. Y también era un símbolo de identidad y lealtad. Y me gustaría que podamos ver esto. Decir que Dios es mi bandera también aplica de la misma manera para nosotros. Dios como estandarte militar, aunque nosotros no peleamos contra las personas, sino que la Biblia dice que nuestra lucha es espiritual. En tus batallas diarias, ¿vos levantás la bandera de Dios o luchás con tu propia inteligencia, con tus recursos, con tus estrategias, con tu capacidad? Es lindo recordar que la batalla se ganó con las manos levantadas al cielo. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Decíamos que Jehová Nisi es Dios como una señal visible. Una bandera no es un adorno para colgar en el living de nuestra casa. Puede quedar linda, pero no sirve de nada ahí. Muchas veces nos vamos de un extremo al otro. Quizás alguno de nosotros en alguna época vivimos de una manera tan religiosa que, no sé si inconscientemente o no, en algún punto decidimos evitar un montón de cosas, no volver a ese lugar, dejar de aparentar, dejar de orar en difícil, dejar de recitar versículos para que para que otras personas nos halaguen o nos digan cosas lindas, pero nos vamos para el otro lado y nos convertimos en cristianos encubiertos, buenos, pero que nadie sepa que vamos a la iglesia, que nadie sepa que amamos a Dios. Números 21, 8 al 9 es otro pasaje que también tiene alguna relación con esto que estamos leyendo y dice, habla de la serpiente de bronce, donde Dios le ordena a Moisés levantar una serpiente de bronce sobre un asta, dice. Y esa palabra
se traduce con la misma raíz que Nisi, se traduce como Nes en la Biblia. Y la Biblia dice que los israelitas debían mirar el asta para ser sanados. Acá el asta esta, o la serpiente de bronce que estaba puesta en un asta, funciona como una señal de salvación. Y más adelante en el Nuevo Testamento, Juan 3, 14 y 15, Jesús mismo hace una conexión y dice, así como esto fue antes, también lo es ahora. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jehová Nisi como un punto de reunión. El pueblo se junta bajo su autoridad. Y cuando Dios es nuestra bandera, nuestro punto de reunión es Él. Nos reunimos acá los domingos porque desayunamos juntos, la pasamos bien, nos ponemos al día con la vida de nuestros hermanos, hablamos un poquito. Hacemos todas estas cosas, pero el centro de todo lo que hacemos, nos reunimos por Él. Él es nuestro punto de reunión. Él es lo que nos atrae a este lugar. ¿Dios está siendo tu bandera en cada juntada a la que vos vas? Claro que vamos a ser amigos, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien. Pero ¿Dios está siendo tu estandarte o por momentos escondes la bandera? Romanos 11:36 dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Decíamos que Jehová Nisi también es como nuestra identidad, Dios como nuestra identidad. Israel lucha bajo el estandarte del Señor. Ellos son su pueblo. Yo vivo mi vida evidenciando que soy su hijo. A pesar de las circunstancias, las situaciones que cada uno de nosotros pasa, nuestra fe se mantiene firme. Cuando era chico, miraba un programa y acá se me cae el DNI. Miraba un programa que se llamaba Supermatch. No sé si lo daban acá en Córdoba. En Buenos Aires era muy importante. Y al comienzo del programa elegíamos un color. Con mis hermanos elegíamos un color. Decía, yo soy el rojo. Y después te das cuenta con el correr del programa que el color iba perdiendo. Y nosotros con mis hermanos mentíamos. Decíamos, no, yo era el azul, yo era el verde, cualquiera. Nos cambiábamos al toque. ¿Hacemos lo mismo con la bandera de Dios? ¿Nosotros hacemos lo mismo? Gálatas 5:25 dice, si nosotros vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Parece como, si estamos viviendo por el Espíritu, lo lógico sería que andemos por el Espíritu. Hoy nos fuimos un poquito más para atrás para poder entender la historia de Amalek peleando contra el pueblo de Israel. Y ahora quiero que vayamos un poco más atrás todavía, porque quiero que vayamos al origen del pueblo de Amalek. Quiero que podamos entender quién es Amalek. Esto es como en Narnia. C.S. Lewis escribió 5 libros antes de contarnos cómo fue la creación de ese reino. O puede ser también alguna película que tenga precuela. Y ya podríamos irnos con lo que tenemos hasta acá, pero me parece interesante que podamos ver esto. El origen de los amalecitas. Les voy a pedir que vayan conmigo a Génesis 25, 27 al 34. Bueno, acá continúa contando una historia y dice,
los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob, está hablando de Esaú y Jacob, eran dos hermanos. Entonces dice, bueno, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob, su hermano, tenía un temperamento tranquilo, prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca, la madre, amaba a Jacob. Había hijos preferidos ahí en ese tiempo, ya parece. 29 dice, cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Y ahí hace una aclaración y te dice, así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú un guiso de lentejas y algo de pan. Le agrandó el combo ahí. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver esto con esto, no? Los amalecitas son descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. En Génesis 36:12, más adelante si quieren después lo pueden buscar en sus casas, Génesis 36:12 dice que el nieto de Esaú se llama Amalec y de él descienden los amalecitas. Este pasaje dice que a Esaú le gustaba salir a cazar, pero que su hermano Jacob le gustaba quedarse en casa. Y ahí como es que nos da un tráiler, una pequeña muestra de cómo actuaba cada uno de ellos. Esaú llega hambriento a la casa y su hermano recién estaba terminando de preparar una sopa de lentejas. Y le vendió su primogenitura a su hermano con tal de comer algo. Con tal de saciar una necesidad urgente que él tenía, es capaz de hacer cualquier cosa sin importarle las consecuencias. Para nosotros hoy, la primogenitura no significa gran cosa. En mi familia yo soy el hijo número 10. Si el segundo no era muy importante, imagínate el 10º. Pero en este tiempo sí lo era, en este tiempo sí era muy importante. Si solo vamos por un tema económico, el primogénito recibía el doble que el resto de sus hermanos. Además de eso, le correspondían honores y lugares importantes en su familia, aunque no lo hubiera ganado, aunque no los merezca. Era una jerarquía que los demás no tenían y no iban a tener nunca. Su papá le daba algunos versículos, algunos pasajes en la Biblia donde cuentan la bendición que el padre le daba a los hijos cuando se iban. Y esa bendición era tomada como, no del padre, era como una bendición de Dios directa, era como que Dios mismo me estaba bendiciendo. Y generalmente el primogénito se llevaba todo. Después el resto agarraba lo que quedaba ahí en las bendiciones, ¿no? Ahora puedo entender que lo que Esaú rechaza no es solamente un título, no es solamente una posición en la familia. Él rechaza a Dios,
rechaza los planes de Dios para su vida, rechaza la protección, la cobertura de Dios. Y acá es donde, tristemente, podemos ver que muchas de las características de Esaú pasaron genéticamente hasta los amalecitas. Se extendieron a sus descendientes. Los amalecitas eran gente que se dedicaba a atacar a los rezagados, a los más débiles. No les importaba lo que tuvieran que hacer para satisfacer una necesidad. Y es que lo único importante para ellos era tener ahora lo que ellos querían. Y no importaba cuál era el camino o el atajo que ellos tenían que usar para conseguir esto. Podían robar, podían lastimar, podían matar. La bandera o el estandarte que ellos usaban era esta gratificación instantánea, era darse gustos, satisfacer sus necesidades, disfrutar, el placer instantáneo. La satisfacción instantánea, urgente, era lo que guiaba los pasos de los amalecitas. ¿Puedes pasar si querés, amigo? Creo que este es el detalle que se nos pierde cuando leemos la historia de Moisés y la batalla con los amalecitas. Moisés, pudiendo elegir cualquier cosa, pudiendo recibir los elogios del pueblo, pudiendo recibir algo de dopamina rápido, dejando que la gente le diga que era un monstruo porque en su primera batalla derrotó a un pueblo que ya venía haciendo esto. Pudiendo recibir los elogios baratos de la gente, él prefiere poner a Dios en el lugar que le corresponde. Él prefiere que Dios sea aquello que une al pueblo. Moisés prefiere que ahora que están en el desierto, sea Dios el que pueda dirigir los pasos de los israelitas como pueblo. Moisés prefiere reconocer a Dios como el que le dio la victoria al pueblo de Israel. Cuando nosotros elegimos la bandera de la cruz, cuando levantamos a Dios, cuando Dios mismo es nuestra bandera, estamos diciéndole a los demás y a nosotros mismos todo esto que venimos conociendo de Dios. Ya tuvimos una serie larga y ahora estamos viendo algunas cosas más algunas características más que empezamos a conocer de Dios. No es que yo sea el perfecto administrador o que haya conseguido tal o cual trabajo o que haya conseguido un título o una posición por mi capacidad, sino que Dios es mi proveedor. Y lo habíamos visto con Jehová Jireh. No es que yo tenga las energías alineadas, sino que Dios es mi paz. Lo habíamos visto con Jehová Shalom. No es que yo entrene mucho o que mi alimentación sea la mejor. Dios es mi sanador, Jehová Rafa. No es que yo me lo propongo, lo deseo con todas mis fuerzas y lo logro,
Él es todopoderoso, el Shaddai. No es que yo me valgo por mí mismo y ya no me importan los demás. Lo que importa es que Dios me ve. Jehová el Roy. No se trata de cuántas cosas buenas yo logre hacer. Dios es el que me santifica. Y podríamos seguir hasta la noche. Necesitamos entender que Jehová es mi bandera o mi estandarte es esto, es reconocer a Dios, es ponerlo en alto, es que los demás lo puedan ver. Que realmente reconozcamos, que seamos realistas, de que hay muchas cosas que nosotros tenemos, logramos, que conseguimos, solamente porque Dios, en su infinita misericordia, nos permitió llegar a tener. Que no tiene nada que ver con nuestras capacidades, nuestra inteligencia. Y esto no significa que no tenés que hacer las cosas bien. Que total Dios va a hacer lo que a Él le place. Esto significa que yo tengo que reconocer que muchas, si no todas, las cosas que yo tengo en mi vida tienen que ver con Él. Jehová Nisi es esto. Es no permitir que ninguna cosa que yo hago, ninguna cosa que yo digo, le quite la gloria que le pertenece a Dios. Moisés es un personaje hermoso. Pueden leer la historia de Moisés y cómo un hombre como Moisés afecta a todo un pueblo y hace que todo un pueblo conozca a Dios de esta manera. Te pido que cierres tus ojos. Orá ahí en tu lugar. Reconoce a Dios en las cosas que Él estuvo haciendo en tu vida. Sí, las cosas que hizo el año pasado, pero también las que ya está haciendo ahora. Papá, te reconocemos, Señor. Hoy levantamos tu nombre en alto, papá. Hoy te reconocemos como nuestra fuerza, como aquel que nos da la salud, como aquel que nos da la paz, como aquel que nos da el trabajo, nos da el sustento, los recursos. Hace 15 años llegamos de Buenos Aires con mi esposa con 2 valijas y un teclado. No teníamos nada. Habíamos alquilado un departamento desde Buenos Aires. Teníamos lo justo para pagar el alquiler por algunos meses. No conocíamos a nadie. Y al mes más o menos de que llegamos acá empezó a hacer un poquito de calor. Y dijimos, ya fue, compremos una heladera porque está haciendo calor y ya no podemos tener los alimentos así como para el día. Necesitamos poder mirar un poquito para adelante. Compramos una heladera sin saber cómo la íbamos a pagar.
pero porque ya no podíamos hacer otra cosa. Y una semana después me llaman del trabajo en el que estoy todavía hoy, 15 años después. Cuando yo te digo que Jehová es proveedor, cuando yo te digo que Dios es fiel, cuando yo te digo que Él fue nuestro sustento, no te estoy diciendo algo que leí en algún lugar, no te estoy diciendo porque lo escuché en una prédica, no te estoy diciendo porque lo leí en un libro, en una revista. Él es eso, Él es proveedor. Y sería tonto de mi parte no levantar la bandera de Jehová, la bandera de Dios, decir Jehová Nisi. Porque Él es mi estandarte, Él es mi bandera, Él va delante mío. Él es el responsable de todo lo bueno que yo tengo. ¿Hay cosas en las que le estuviste sacando la gloria a Dios? Quizás no a propósito, no de una forma descarada, pero inocentemente, entre comillas, le dejaste que alguien te haga a vos el autor de alguna victoria que en realidad los dos sabemos que era de Dios. En esta mañana, en esta tarde, declarar Jehová Nisi significa esto. Es mostrar todo esto, es declarar cada uno de los atributos de Dios. Porque Dios siempre es paz. Pero si Él no es mi bandera, no es mi paz. Dios siempre es proveedor. Pero si Él no es mi bandera, Él no es mi proveedor. Dios no cambia su esencia, Él no cambia quién es Él. Él no se limita, no se ve limitado por quién soy yo. Pero no puede manifestarse plenamente en cada uno de nosotros si nosotros no lo elegimos a Él cada día. ¿Hay algo bueno en tu familia? ¿Hay algo bueno en tus hijos? ¿Hay algo bueno en tu trabajo, en tu economía? Yo te invito que en este momento lo reconozcas a Dios. Que puedas levantar la bandera de Dios y decir Jehová Nisi. O sea, vos sos mi estandarte, vos sos mi bandera. Yo quiero identificarme con vos, quiero darte la gloria a vos por las cosas que vos haces, papá. No quiero robarte la gloria. No quiero robarte la gloria, papá. Ni con un comentario, ni con un chiste, ni con un descuido. Quiero que la gloria sea tuya, papá. Si hay algo bueno en mí, si algo bueno pude hacer, es por tu gracia. Porque vos lo permitiste, papá.